Saulo de Tarso no era un hombre común. Nacido en una ciudad prominente del Imperio Romano y criado bajo el ala rigurosa de los fariseos, era ciudadano romano y hebreo de hebreos. Educado a los pies de Gamaliel, uno de los más respetados doctores de la ley, no solo conocía las escrituras, las dominaba. Pero lo más impactante no era su conocimiento, sino su celo, un celo que dominaba todo su ser. Un celo que, a sus ojos, era santo, pero que en realidad estaba cegado. Saulo no odiaba a Dios. Al contrario, creía estar defendiéndolo. Cuando escuchó por primera vez acerca de ese tal Jesús, muerto en una cruz como un maldito y luego proclamado vivo por sus seguidores, se indignó. ¿Cómo se atreven a decir que ese hombre era el Mesías prometido? ¿Cómo se atreven a declarar que hay salvación fuera del templo, fuera de la ley, fuera del sistema mosaico? Para Saulo, los cristianos no eran solo herejes. Eran una amenaza al corazón mismo de su fe. Por eso, cuando estalló la persecución en Jerusalén, él fue de los primeros en actuar. Respirando amenazas de muerte, él mismo pidió cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco y traer encadenados a los seguidores del camino. Quería erradicarlos, silenciarlos, castigarlos. En su mente, era lo correcto, era un acto de fidelidad a Dios. Pero en su afán por proteger a Dios, estaba luchando contra él. En su celo por la verdad, se había convertido en enemigo del Evangelio. ¿Puede un hombre ser tan religioso y tan perdido al mismo tiempo? Esta es la historia de cómo Dios tomó al perseguidor y lo hizo apóstol, de cómo el azote de los cristianos se convirtió en su pastor, y de cómo, en su transformación, encontramos una advertencia. ¿Es posible que también yo, como Saulo, esté luchando contra Dios, sin darme cuenta? Porque no basta con tener corazón, no basta con tener celo. El corazón es engañoso, la doctrina bíblica no. Y muchas veces, el que más cree hablar verdad, es el que más lejos está de ella. Y fue en el camino a Damasco, que todo cambió. El sol estaba alto cuando Saulo se acercaba a Damasco. Iba acompañado por hombres que compartían su misión, arrancar de raíz el cáncer del cristianismo. Su rostro, endurecido por el fanatismo, no mostraba dudas. Y sin embargo, lo que estaba por ocurrir no podía evitarse, porque cuando Dios decide intervenir, ni el más fuerte puede resistirle. Entonces sucedió. Una luz, no una luz común, una luz del cielo, más brillante que el sol, lo envolvió en su totalidad. Y Saulo cayó al suelo. No por tropiezo, no por accidente, cayó, porque una presencia más grande que él lo detuvo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz lo atravesó. No era una acusación humana, era el clamor de aquel a quien había ignorado, a quien había combatido sin saberlo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo, temblando. Y la respuesta retumbó como trueno y susurró como viento al mismo tiempo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Era el momento que cambiaría su historia, y la del mundo. En un instante, toda su teología se derrumbó. Todo lo que creía conocer fue sacudido. Dios no estaba del lado de su lucha. Dios era el perseguido. Jesús, vivo, glorioso, Señor, ¿cómo no lo había visto antes? Y sin embargo, esa ceguera era necesaria. Porque cuando los ojos del cuerpo se apagan, es entonces cuando los del alma pueden abrirse. Saulo se levantó, ciego, pero más despierto que nunca. Dios no lo destruyó, lo quebró. Y esa es una gran lección. A veces, Dios no nos corrige con argumentos, sino con encuentros. Confronta nuestro error no para humillarnos, sino para transformarnos. Porque el que lucha contra Dios, aún puede ser alcanzado por su misericordia. Y ahora, con los ojos cerrados al mundo, Saulo comienza a ver por primera vez. Saulo fue conducido a Damasco, guiado de la mano como un niño. El hombre fuerte, el perseguidor implacable, ahora dependía de otros para moverse. No comió, no bebió. Durante 3 días, solo, pensó. ¿Y qué días tan oscuros debieron haber sido? Imagina, toda una vida dedicada a servir a Dios, y de pronto descubrir que habías estado peleando contra Él. Cada rostro que había hecho llorar, cada hogar cristiano que había invadido.
cada oración que había interrumpido con violencia. Todo eso pesaba ahora sobre su alma como una losa de culpa. Y sin embargo, Dios no lo había destruido. Lo había llamado. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó muerto allí mismo, como otros habían caído por mentirle a Dios? Porque la gracia había hablado. Porque el mismo Jesús que había dicho, Padre, perdónalos desde la cruz, ahora estaba diciendo, este me es un instrumento escogido. Y mientras Saulo ayunaba, oraba y lloraba, al otro lado de la ciudad, Dios hablaba con un discípulo llamado Ananías. Ve a la calle llamada derecha. Allí está orando un hombre llamado Saulo. Yo le he mostrado que tú irás a imponerle las manos. ¿Saulo? Respondió Ananías. Ese hombre ha hecho mucho daño a tus santos. Pero Dios no estaba viendo al perseguidor. Estaba viendo al apóstol. No al enemigo, sino al futuro siervo. Y esto nos hace detenernos y reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por lo que fue, sin imaginarnos lo que Dios hará con él? El cambio que venía sobre Saulo no era cosmético, no era superficial, era una nueva creación. Y todo comenzó con 3 días de silencio, 3 días de oscuridad exterior, pero de luz creciente en el alma. Porque a veces Dios nos calla, para hablarnos mejor. Nos detiene, para enseñarnos quiénes somos sin Él. Y en ese silencio, algo se preparaba. Porque el Saulo que entró a Damasco, no sería el mismo que saldría. Ananías llegó con temor. No era fácil obedecer cuando el nombre de Saulo despertaba miedo en cada discípulo. Pero la voz de Dios había sido clara. Y cuando Ananías entró en aquella casa y vio a Saulo de rodillas, ciego, quebrantado, supo que no era el mismo hombre del que todos hablaban. Se acercó, puso sus manos sobre él y pronunció palabras impensadas. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo. Ese título lo decía todo. El enemigo ahora era familia. El perseguidor era uno de ellos. Y al instante, algo como escamas cayó de sus ojos. Saulo recobró la vista, pero ya no con los mismos ojos. Su forma de ver al mundo, a Dios, a sí mismo, todo había cambiado. Fue bautizado ese mismo día. Y en un giro radical, comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban atónitos. ¿Cómo? ¿No es este el mismo que venía a encarcelar a los cristianos? ¿Ahora los defiende? ¿Ahora predica el nombre que antes maldecía? Pero eso es lo que hace el Evangelio. Transforma a pecadores necios en creyentes, blasfemos en testigos, religiosos ciegos, en siervos llenos de luz. Y Saulo no fue llamado por simpatía, fue llamado por propósito. Jesús le dijo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios no vio su pasado, sino su potencial redimido. Y esto nos confronta, porque a veces nosotros mismos no creemos que Dios pueda usarnos. Nos acusamos por lo que hicimos, por lo que fuimos, por lo que pensamos. Pero la gracia de Dios no nos llama porque somos dignos, nos llama para transformarnos. Saulo fue perdonado, fue comisionado, y fue lanzado al mundo como un testigo viviente de que nadie está tan lejos como para no ser alcanzado por la misericordia de Cristo. Pero la historia recién comenzaba, porque el Saulo transformado sería ahora conocido por otro nombre. Saulo no cambió de nombre por capricho, ni para ocultar su pasado. El nombre Pablo, que significa pequeño, representaba lo que ahora él comprendía de sí mismo. Yo soy el menor de los apóstoles, el primero de los pecadores, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Había comprendido una gran verdad. No somos salvos por mérito, sino por misericordia. No somos usados por Dios por ser grandes, sino por reconocer que somos nada sin Él. El fuego que lo consumía antes para destruir, ahora lo impulsaba a predicar. Con la misma intensidad con la que perseguía a los cristianos, ahora proclamaba al Cristo crucificado. Con el mismo conocimiento de las Escrituras, ahora demostraba que todo apuntaba a Jesús. Y así, el antiguo perseguidor comenzó su primer viaje misionero.
Ciudades enteras escucharon por primera vez el nombre de Cristo gracias a este hombre. Antioquía, Listra, Derbe, Tesalónica, Corinto, Efeso, Roma. Pablo predicó en sinagogas, plazas, cárceles y tribunales. Fundó iglesias, discipuló líderes, escribió cartas que aún hoy transforman vidas. Pero lo más impactante no fue su capacidad, sino su corazón quebrantado. Pablo nunca olvidó de dónde lo sacó Dios. Y quizás por eso, sus cartas tienen un tono tan apasionado, tan personal, tan directo. Porque él no hablaba de teoría. Hablaba desde la experiencia de haber sido enemigo de Cristo y haber sido amado de todos modos. Ese es el motivo por el que Dios inspiró a Pablo a escribir. Porque su vida era una prueba de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras. Y eso debía quedar claro, no solo para los cristianos del siglo I, sino para ti y para mí. Pablo no escribió para impresionar. Escribió para liberar, para corregir, para animar, para recordar una y otra vez que fuera de Cristo, estamos perdidos, pero en Él, tenemos todo. Y en medio de tantas cartas, una pregunta sigue resonando. ¿Estoy viviendo por la gracia, o aún lucho en mi fuerza? ¿Sigo defendiendo mis méritos, o me he rendido a la cruz? Porque incluso hoy, como Pablo antes de Damasco, muchos pueden creer que sirven a Dios, mientras en realidad están luchando contra Él. Pablo escribió gran parte de sus cartas desde la prisión, no desde una oficina, ni desde un púlpito, sino desde una celda oscura, con cadenas en sus muñecas y heridas en su cuerpo. Y sin embargo, sus palabras están cargadas de vida, gozo y gloria. ¿Cómo puede alguien encerrado decir, regocijaos en el Señor siempre, Filipenses 4 versículo 4? ¿Cómo puede hablar de libertad un hombre que está preso? Porque Pablo había comprendido el misterio del Evangelio, que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en el corazón redimido por Cristo. En sus cartas no vemos a un hombre frustrado, sino a un alma libre, un espíritu tan lleno de la presencia de Dios, que aún atado, seguía siendo invencible. En cada carta, el Espíritu Santo guiaba su pluma. A los Gálatas, para defender la gracia contra el legalismo. A los Corintios, para sanar una iglesia dividida y desordenada. A los Romanos, para presentar con claridad la justicia de Dios y la justificación por la fe. A los Efesios, para elevar la mente de los creyentes al plan eterno de Dios en Cristo. A Timoteo y Tito, como un padre que instruye a sus hijos en la fe, Pablo escribió no solo lo que sabía, sino lo que vivía. Él no enseñaba una fe teórica, sino una que había probado en carne propia. Y quizás, lo más asombroso, es que aun sabiendo que su muerte estaba cerca, seguía animando a otros. Escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas no son palabras de derrota. Son el canto de victoria de un hombre que, por la gracia de Dios, no fue desobediente a la visión celestial. Y aquí es donde su historia se vuelve espejo para nosotros. ¿Estoy corriendo mi carrera con la misma entrega? ¿O me he distraído, confiando en mi religión, mis emociones o mis propias ideas? Porque si Pablo, con todo su conocimiento y pasión, fue capaz de estar luchando contra Dios sin saberlo, ¿cuánto más debemos nosotros examinarnos con temor y temblor? El mayor enemigo del Evangelio no es el ateo declarado, sino el creyente autosuficiente, que cree servir a Dios, pero nunca se ha rendido verdaderamente a Cristo. Pablo fue ejecutado en Roma. No murió rodeado de multitudes, ni fue ovacionado por su pueblo. Murió como un criminal, como su Señor. Solo, pero no vencido, porque el hombre que fue cegado por una luz, ahora veía con absoluta claridad. Cristo era suficiente. No dejó riquezas, no construyó templos, no fundó imperios, pero lo que dejó, cambió el mundo. Sus cartas han cruzado siglos, idiomas, persecuciones y sistemas. Han confortado mártires, reformado iglesias, despertado a cristianos dormidos. Y aún hoy, cada vez que un creyente abre Romanos, Gálatas, Efesios o Timoteo, la voz de Pablo, inspirada por el Espíritu,
sigue hablando. Y esa voz, firme pero quebrantada, amorosa pero valiente, sigue lanzando preguntas que cortan el alma. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Estoy peleando la buena batalla o una equivocada? Porque la historia de Pablo es una advertencia, un consuelo y una invitación. Puedes tener celo por Dios y estar peleando contra Él. No importa cuán lejos hayas ido, si te rindes, Dios puede usarte de maneras impensadas. Ríndete. Hoy, vuelve a esa luz que te confronta, pero también te transforma. ¿Estás luchando por tus ideas, tu orgullo, tus planes? ¿O estás viviendo bajo el señorío de Jesucristo? La conversión de Saulo no fue un cambio religioso. Fue una muerte y un nuevo nacimiento. Y tal vez tú, como él, necesitas caer al suelo, pero no como un empujado por mano de hombre o por propios impulsos. No una caída de la carne, sino una caída del espíritu arrogante que muchas veces nos maneja. Tal vez sea necesario quedar ciego a tus propios caminos, para ver realmente. Cristo no salvó a Pablo para premiar su esfuerzo, sino para mostrar su gracia, la gracia de Dios. Y esa gracia aún llama a religiosos, a pecadores, a confundidos, a heridos, a ti. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Primera de Corintios 15 versículo 10. La pregunta que debes hacerte no es si crees en Dios, sino si estás rendido a Él, porque quizás, sin darte cuenta, estás luchando contra aquel que vino a salvarte. Quizá estás aferrado a tus propias creencias, atado a tus conclusiones, a lo que te han dicho, a lo que tú crees. En una de esas te olvidaste que no es tu verdad, sino que Dios nos ha dejado unos libros donde tenemos la profecía más segura, unos libros que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. A pesar de eso, como a Saulo en el camino, Jesús hoy te dice: yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Si este video te fue de bendición, dale like, suscríbete y comparte esta enseñanza con tu congregación. Desde ya muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga.